Compras una cámara nueva y puede ser que te hayas dado cuenta que no sabes exponer de forma correcta, no sabes si tienes poca, mucha luz, si las pieles están correctas, si hay cosas que se están quemando en la imagen, si están cosas muy bajas de luz, sobreexpuestas, subexpuestas. ¿Qué es todo esto? Tranquilo, porque en este vídeo te voy a explicar exactamente qué tienes que saber para saber exponer de forma profesional. Por si no me conocías, yo soy Carlos y esto es Sideto Visual, tu canal de fotografía y vídeo. Y además también somos una productora, por lo que aquí abajo en la descripción tienes nuestra página web para que puedas contratar nuestros servicios de fotografía y de vídeo. Y ahora te voy a explicar de forma breve y concisa cómo puedes exponer de forma correcta cuando grabas vídeo, ya que no es ciencia, pero sí que hay ciertos valores o ciertas técnicas que debes conocer de forma correcta. Antes de ver este vídeo, lo que te recomiendo es que veas nuestra guía sobre el triángulo de la exposición, ya que tenemos 3 vídeos hablando sobre los 3 factores más importantes: la ISO, la velocidad de obturación y el diafragma. Primero, mírate esos vídeos, que los tienes por aquí en una lista de reproducción y también aquí abajo en la descripción, para que puedas verlo y comprenderlo. Una vez que ya sepas qué hace cada valor, podemos entrar al siguiente paso, que es saber exponer de forma correcta. Lo primero de todo, como bien sabrás, es que para exponer son principalmente 3 valores: la ISO, la velocidad de obturación y el diafragma. Pues lo que necesitarás es configurar, para tener la mejor calidad de imagen, el ISO nativo en tu cámara. Por ejemplo, yo estoy utilizando ahora mismo una Sony ZV-E1 y grabo en S-Log 3. Por lo tanto, los ISOs bases son 240 y 12800. Por lo tanto, para conseguir la mejor calidad de vídeo tendría que configurar sí o sí siempre esa ISO, o 640 para el ISO base bajo o 12800 para el ISO base alto. Pero en cambio, si utilizo mi Sony A7C, que es de 8 bits, pues ahí no voy a utilizar el S-Log 3 por cosas que tenemos que tener en cuenta, porque quizás no es la mejor opción para grabar en S-Log 3 por temas de los bits, que por aquí tienes otro vídeo y en la descripción también para conocer esto de los bits, la profundidad de bits que tiene cada cámara y para qué se utiliza. Básicamente yo aquí en esta A7C utilizo el HLG3 por lo general, y en este caso pues el ISO solamente es 1 y es 125. Por lo tanto, si quieres conseguir la máxima calidad sería configurarlo a 125. Pero sí que es cierto que a lo mejor no en todas las situaciones puedes utilizarlo. Por lo tanto, como solo tenemos un ISO, pues ahí sí que estaremos obligados a, depende de qué situación, si hay mucha oscuridad, incluso subir un poquito el ISO, pero no mucho. Ya sabes que cuanto más ISO subas, pues más ruido vas a tener en la imagen o más grano y peor se va a ver. Ahora que ya hemos repasado estos conceptos bastante clave e importante que debes conocer, ahora podemos empezar ya a exponer de forma correcta. Por lo tanto, lo primero que yo hago es configurar el diafragma. ¿Por qué? Porque este me parece que tiene el mayor peso a nivel artístico, porque del diafragma va a depender la profundidad de campo, y también vamos a tener en cuenta que dependiendo del objetivo, por ejemplo, yo estoy utilizando un f2.8 de Tamron, un 28-75, pues sabemos que a 2.8 no es lo más nítido, por lo tanto lo tengo un poquito cerrado a f4 para que tengamos la máxima calidad de vídeo con este objetivo y además también tengamos la máxima definición, y conservando pues un buen desenfoque o una buena profundidad de campo, que es lo que me interesa tener en este caso. Ahora, podría cerrar a 2.8, por ejemplo, si utilizara un objetivo como este de aquí atrás, que es un Sony G Master. Ahí sí que vas a tener muchísimo más control o más definición y una mejor calidad de imagen a 2.8 que con el objetivo que estoy utilizando actualmente de Tamron. Pero bueno, eso es algo que tienes que tener en cuenta y ya hablamos en otros vídeos. Ahora que ya tenemos seleccionada nuestra profundidad de campo y el diafragma, vamos a tener que configurar la velocidad de obturación. Y para primero saber qué velocidad de obturación debemos poner, tenemos que saber a qué FPS estamos grabando. Si no sabes lo que son los FPS o fotogramas por segundo, si quieres conocer la historia y cómo se utilizan de forma correcta, por aquí tienes un vídeo que te lo explica al detalle. Ahora, para conocer qué velocidad de obturación tenemos que utilizar, recuerda que utilizamos la regla de los 180 grados si quieres cumplir con esto de que se vea el vídeo un poco más cinematográfico.
Por lo tanto, si estamos grabando 25 fotogramas por segundo, necesitaremos configurar una velocidad de 1/50. Mientras que si vamos a grabar a 30 fps, necesitamos configurar 1/60 o lo más cercano dependiendo de lo que te deje tu cámara. Y ahora, si grabas, por ejemplo, a 100 fps, necesitarás 1/200. Correcto. El doble de los fotogramas por segundo. Ahora ya tenemos los 3 parámetros configurados. Sé que esto es mucha información de golpe. Por lo tanto, te la voy a resumir para que lo tengas todavía más claro. Primero de todo, yo configuro la ISO para que esté en la ISO base, ya sea en la alta o en la baja, dependiendo de tu cámara. Eso vas a tener que investigarlo. Por ejemplo, yo lo configuro en 640 o en 12800 porque grabo en S-Log3 con mi Sony ZV-E1. Después paso al tema un poco más artístico para tener un desenfoque y una profundidad de campo adecuadas. Por lo tanto, ahí utilizo el diafragma. Y ya dependiendo de la lente, lo que quiera conseguir, pues f1.8, f4, f8, f16, depende de lo que tú necesites. Y después configurar la velocidad de obturación. Y por lo general te tienes que guiar por los FPS. Para mantener esa regla de los 180 grados vas a tener que poner el doble de los FPS. Si tienes 25, tiene que ser a 1/50. Si tienes 100 FPS, 1/200. Y así vas a poder ir configurando estos parámetros hasta encontrar lo que tú necesitas para tu escena. Ahora, si consigues que esa escena esté completamente bien correcta con los valores que tú necesitas, perfecto, tienes una correcta exposición. Ahora, imagínate que estamos en el caso en el que tú necesitas añadir más luz. Puedes toquetear lo que es el diafragma y también la velocidad de obturación, bajando esa velocidad de obturación a 1/30, por ejemplo, para tener más luz, o incluso con el diafragma, si tu objetivo lo permite, bajarlo a 1.8, por ejemplo, para que esté más abierto y dejes entrar mucha más luz. Pero eso también tienes que tener en cuenta que hay consecuencias, porque si bajas la velocidad de obturación, pues vas a tener ese movimiento fantasmagórico, pero si abres más esa apertura, vas a tener menos profundidad de campo, es decir, hay menos parte enfocada de la imagen y por lo tanto puede ser que no es lo que tú necesites en ese momento. Y ahora el contrario, imagínate que tienes demasiada luz en la escena. Pues, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos utilizar exactamente lo mismo, la velocidad de obturación, el diafragma o la ISO. Podemos bajar la ISO, pero nosotros queremos mantenerlo en el ISO base porque es donde vamos a tener la mayor calidad de vídeo. Podemos toquetear lo que es la velocidad de obturación subiéndola o bajándola. En este caso, si tenemos mucha luz, tenemos que subir esa velocidad de obturación para congelar más y dejar que el fotograma esté mucho más expuesto. Por lo tanto, vamos a tener ya no esa sensación de un motion blur de forma correcta, sino que vamos a congelar muchísimo la imagen. Y no vamos a querer eso en la gran mayoría de casos. Pero bueno, ahí está la opción. Y luego la otra opción es, si tenemos muchísima luz, también podemos cerrar ese diafragma para tener más profundidad de campo, pero también eso va a afectar a que las cosas que estén detrás de nosotros pues estén más enfocadas también. Y eso es algo que vas a tener que tener en cuenta jugando con el triángulo de la exposición. Ahora, modificadores hay de todos tipos. Si necesitas más luz, añade focos, ya sean profesionales o no profesionales. Mientras que si necesitas quitar luz, lo que vas a necesitar, por ejemplo, son los filtros ND, que pueden ser fijos o variables, y ahí ya dependiendo de lo que tú necesites. Yo te recomiendo los variables, porque vas a poder poner, que es un filtro ND básicamente, por aquí tienes la respuesta de lo que es, para que tengas todo más al detalle, pero son como unas gafas de sol. Por lo tanto, vas a quitar más o menos pasos de luz. Básicamente lo que tú necesites para tener una buena exposición y que no esté la imagen quemada. Vale, Carlos, ya he comprendido un poquito el triángulo de exposición con estos 3 valores, etcétera, pero realmente ¿cómo sé que está bien expuesta una imagen? Porque al final me has dicho cómo puedo modificar para tener más, menos luz, etcétera, con estas 3 variables. O incluso poniendo más luz con focos, con un filtro ND, etcétera. Pero yo cómo sé que la imagen está correcta. Lo primero de todo es que nunca tienes que fiarte de lo que ves en cámara, del monitor. Ya sea el propio monitor de la cámara o uno externo, por ejemplo, que estoy utilizando yo por aquí. Y eso es porque nunca te puedes fiar de tu vista. Yo te recomiendo mejor que utilices herramientas profesionales como las cebras o el false color, ahí dependiendo de lo que más a ti te guste. Pero primero de todo, antes de utilizar esas herramientas y saber si está bien expuesta o no la imagen, tienes que saber que esto no es ciencia. Por lo tanto, no hay un valor concreto para decir, vale,
Esto está bien expuesto, ya que por temas artísticos puede ser que necesites sobreexponer la imagen mucho o subexponerla. Y eso es un tema artístico. Por lo tanto, en ese caso la imagen estaría bien, estaría correcta. Por lo tanto, también podemos hablar de que queremos exponer a norma o lo que nosotros consideramos que tiene una exposición correcta, adaptada a todos los estándares. Y para eso nos podemos guiar gracias a una escala llamada IRE. Y gracias a ello vamos a poder ver si estamos bien expuestos o nos estamos pasando con esa luz o necesitamos incluso subir o bajar esa exposición. Si quieres basarte en esta escala IRE, pues vas a tener también que tener en cuenta en qué perfil de imagen estás grabando, porque no es lo mismo grabar en S-Log 3 que con un perfil estándar o grabar en S-Cinetone, HLG3, etc. Cada perfil de imagen y cada cámara va a tener un valor IRE diferente, por lo tanto tienes que investigar primero con qué perfil de imagen vas a grabar y qué valores IRE son correctos. Ahora, si vas a grabar por lo general para Rec 709, ya lo veas en un monitor, etc., las pieles deberían estar entre un 40-45% hasta un 60-65% más o menos. Eso es lo que se consideraría como un valor correcto para las pieles, para las sombras y también para la parte más iluminada. Así que si tú te mantienes entre esos valores más o menos en las pieles, vas a saber que tu sujeto va a estar de forma correcta bien expuesto. Por lo tanto, estos valores IRE lo puedes mirar tanto con las cebras como con el false color. Por ejemplo, yo que grabo en S-Log 3, pero tengo aplicado un LUT para que lo pueda ver y convertido a Rec 709, lo que hago es, en vez de utilizar el IRE del S-Log 3, yo lo que hago es tener una correcta exposición para el Rec 709 y ver realmente en qué valor me tengo que mover. Esto os lo explico por aquí en otro vídeo para que sepas exactamente cómo lo hago, porque es un poco distinto a lo que hace la gente, pero a mí me da un muy buen resultado y es algo que he descubierto y quiero compartir con vosotros. Así que yo lo que hago es aplicar ese LUT y las cebras me fijo que más o menos estén a 52 para tener más o menos una correcta exposición en lo que es toda la cara. Y cuando empiezan a salir esas 52 un poquito tal, yo ya sé que es una exposición correcta. Y lo mismo con el false color. También me puedo guiar con los colores si está en un valor correcto tanto las sombras como la parte más iluminada de la cara. Y si quieres conocer cómo se utilizan de forma profesional estas herramientas, tranquilo porque también tenemos otro vídeo aquí en el canal que te lo dejo por aquí o en la descripción para que puedas también verlo. Ahora, ya casi estamos acabando, pero tienes que comprender algunos parámetros de tu cámara. No es lo mismo grabar con 8 que 10, 12 o 14 bits o incluso más. Y esto te lo digo porque puede ser que si tú grabas a 8 bits, lo que es la exposición en cámara, tienes que hacerla ya prácticamente perfecta para que luego en el programa de edición sea modificar ciertos valores y ya está. Porque con 8 bits tenemos mucha menos información de color para poder manejarla. Mientras que si grabas a 10 bits o 12 bits, ahí ya tenemos un poquito más de color para jugar con la imagen. Por lo tanto, si grabas en 8 bits, tienes que saber que la exposición prácticamente la tienes que clavar, mientras que si grabas a 10 bits, 12 bits o incluso grabas en RAW, tienes un poco más de flexibilidad a la hora de la edición para poder subir o bajar esos valores de IRE e incluso tener una mejor exposición. Y si ya tienes un archivo RAW, pues ahí vas a poder, sin comprimir, sí, o incluso también comprimido, vas a poder cambiar la ISO a la cual se ha grabado. Es decir, tú puedes grabar con un ISO 1200 y luego necesitar un ISO 100 en la edición. Y puedes hacerlo, porque la interpretación cromática no se habrá hecho en cámara, sino que se hará en el programa de edición. Y eso pues es algo que también tienes que tener en cuenta a la hora de exponer. Pero vamos, que si puedes hacerlo bien en cámara, muchísimo mejor, da igual a los bits que grabes. Siempre va a ser lo recomendable hacerlo en cámara y ahorrarte mucho tiempo después en lo que es la postproducción. Y como este vídeo de saber exponer de forma correcta se está haciendo muy largo, tranquilo porque por aquí te voy a dejar un vídeo para que sepas cómo utilizar las herramientas profesionales de las cebras y también del false color, entre otras. Así que te espero en ese vídeo para poder seguir aprendiendo sobre cómo exponer de forma correcta.